Nunca dejes que nadie le ponga precio a tu dignidad, a menos que quieras que paguen un precio muy alto por ella. Solo las mujeres verdaderamente astutas entenderán la jugada maestra que os voy a contar. ¡Genial! Le van a hacer mucha falta cuando estemos en casa. Esas palabras salieron de la boca de Alejandro, mi flamante yerno, mientras sostenía en alto un uniforme de empleada del hogar, un vestido azul con un delantal blanco impoluto. Ese era el regalo de bodas que mi consuegra, doña Beatriz, una señora de la alta sociedad de Madrid, acababa de entregarle a mi hija Isabel en medio del banquete de lujo. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Vi los ojos de mi hija llenos de lágrimas, sus manos temblando mientras agarraba aquella humillación. Y en ese preciso instante, la fiera que había dormido en mí durante los últimos 60 años despertó. Soy Carmen. Lo que hice esa noche en el salón de banquetes real lo cambió todo. Pero para entender por qué actué así, tenéis que escuchar la historia desde el principio. Solo las que sean muy observadoras se darán cuenta del detalle más importante que decidió la victoria de toda una vida para la mujer de este relato. Hay humillaciones que no llegan de golpe como una tormenta, sino que se van tejiendo poco a poco, lentamente, con sonrisas falsas y palabras dulces pero envenenadas. Para entender por qué preparé ese regalo, debéis saber qué pasó antes de esa noche fatídica. Isabel conoció a Alejandro hace 3 años en Madrid. Era enero y hacía un frío que calaba los huesos. Mi niña volvió a casa con las mejillas sonrosadas, no por el viento helado, sino por amor. «Mamá, he conocido a alguien muy especial», me dijo con los ojos brillantes como estrellas, un brillo que no le veía desde que murió mi marido. Alejandro venía de una familia bien del barrio de Salamanca, de esas zonas donde cada metro cuadrado apesta a dinero y poder. Su madre, doña Beatriz, viuda de un magnate inmobiliario, se creía la reina de su pequeño reino. Una mujer que medía el valor de las personas por el tamaño de su piso y la pureza de los diamantes que llevaban. La primera vez que la vi fue en una cafetería pija cerca del Parque del Retiro. Llegó 45 minutos tarde. «Ay, perdona, Carmen», dijo sin mirarme a los ojos, quitándose una mota de polvo invisible de su abrigo de piel. El chófer se equivocó de camino otra vez. El servicio de hoy en día es inútil. Desde ese día, nunca me llamó por mi nombre. Pasé a ser la madre de Isabel, como si yo fuera un personaje secundario sin identidad, que solo existía para hacer bulto mientras su hijo brillaba. Isabel amaba a Alejandro ciegamente. No veía las señales de alarma, o quizás las veía, pero elegía ignorarlas para mantener su fantasía del príncipe azul. «Mamá, Alejandro es diferente», me defendía siempre. «Él me respeta». Yo quería creer a mi hija. Dios sabe que quería creerlo. Pero la intuición de una madre rara vez falla. Alejandro siempre era educado y correcto delante de mí, pero había algo muy molesto en la forma en que se reía cada vez que su madre soltaba alguna pulla. Como si compartieran un chiste privado que el resto del mundo, especialmente nosotras, no teníamos la clase suficiente para entender. El colmo fue 6 meses antes de la boda. Isabel llegó a casa y se sentó abatida en la mesa de la cocina, donde siempre arreglábamos los problemas de la vida con una taza de chocolate caliente. «Doña Beatriz dice que necesito un curso intensivo de cocina», murmuró, mirándose las manos entrelazadas. «Dice que el paladar de su familia es muy exquisito, que tienen unos estándares a los que yo no llego». Sentí un escalofrío en la espalda. «¿Y Alejandro qué dice?» Isabel sonrió con tristeza. Él se rió. Dijo que su madre tiene razón, que debería esforzarme por encajar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando a mi hermana mayor, Lucía. Ella era más guapa que yo, más elegante, y se casó con un hombre rico que exportaba vinos. Durante 20 años, Lucía vivió entre algodones, con servicio doméstico y chófer. Pero cuando su marido le puso los cuernos y la echó de casa para meter al amante, se dio de bruces con una realidad cruel. La casa estaba a nombre de él, los coches a nombre de la empresa
y él controlaba las cuentas conjuntas. Mi hermana se fue con una mano delante y otra detrás a los 45 años, volviendo a casa de nuestros padres con el corazón roto y la dignidad por los suelos. ¿Sabes qué es lo que más duele, Carmen?, me dijo una vez en esta misma cocina vieja. No es que me haya traicionado. Es la sensación de darme cuenta de que nunca fui dueña de mi vida. Todo lo que tenía era prestado, y cuando el dueño lo quiso de vuelta, me quedé sin nada. Esa frase se me grabó a fuego. Le juré al espíritu de mi hermana que no dejaría que Isabel tropezara con la misma piedra. El amor es precioso, pero la seguridad legal es lo que permite a una mujer mantener la cabeza alta. A la mañana siguiente, me puse manos a la obra. Fui a ver a un buen abogado, el señor Mendoza. Quiero comprar un piso, le dije tajante, a nombre de mi hija solo suyo, y quiero un documento legal, una separación de bienes o lo que haga falta para asegurar que, se case, se divorcie o se caiga el cielo, su marido no pueda tocar ni un ladrillo de esa casa. El abogado me miró por encima de sus gafas gruesas. Doña Carmen, es una decisión importante. Podría causar tensiones en el futuro matrimonio si la familia del novio se entera. Si un piso puede hacer tambalear un matrimonio, es que ese matrimonio ya estaba podrido por dentro, le contesté fríamente. Durante 6 meses trabajé como una loca. Soy administrativa jubilada, pero cogí la contabilidad de 3 empresas pequeñas. Vendí todas las joyas que me dejó mi madre, el collar de perlas, los pendientes de oro e incluso el anillo de compromiso que me regaló mi marido. Perdóname, susurré al quitármelo del dedo marcado por el tiempo, pero nuestra hija necesita esta protección más que yo este recuerdo. Vendí hasta mi cochecito, que llevaba conmigo más de 10 años. Desde entonces fui andando en metro, apretujada en los autobuses de Madrid. A mis 60 años, los pies se me hinchaban cada noche y la espalda me dolía horrores, pero cada vez que pensaba en la sonrisa burlona de Alejandro, seguía adelante. Isabel me veía más delgada y me preguntaba preocupada, pero yo me reía y le decía que estaba haciendo yoga y dieta para entrar en el vestido de la boda. Encontré una casita en las afueras, en Getafe. No es un barrio de ricos, pero es tranquilo, seguro, y tiene un jardincito con bugambillas y una fuentecita. Al entrar sentí paz. Esa sería la fortaleza de mi hija. Se acercaba el gran día y lo dejé todo atado. La casa ya era propiedad de Isabel Sofía Pérez. Un bien privativo, intocable. La noche antes de la boda, me senté en la cocina acariciando la carpeta forrada de terciopelo azul. Sabía que al día siguiente, cuando doña Beatriz lanzara su ataque de desprecio, yo tendría con qué defender a mi hija. Ella tenía dinero, poder y la arrogancia de la clase alta. Pero yo tenía el amor de una madre y la astucia de una mujer que ha tragado suficiente quina para saber una cosa. Una mujer nunca debe quedarse con las manos vacías. Pero antes de contaros el momento en que le di la vuelta a la tortilla en mitad del banquete, tengo una pregunta para vosotras. Sed honestas. ¿Alguna vez habéis notado que vuestra pareja o marido se une a otros para burlarse de vosotras? ¿O os habéis sentido pequeñitas ante su familia? Si la respuesta es no, enhorabuena, tienes suerte. Pero si la respuesta es sí, y todavía buscas excusas para perdonarlos, te reto a que dejes un comentario diciendo «a mí me pasó aquí abajo». A ver cuántas somos lo bastante valientes para admitir que estuvimos ciegas. Y recordad esto, la falta de respeto nunca es un accidente, siempre es una elección. Si no te atreves a enfrentar esa verdad ahora, nunca entenderás mi siguiente movimiento. Suscríbete si quieres saber cómo una mujer sin armas derrotó a toda una familia de alcurnia con solo un papel. Mañana empieza la mejor parte de la función. Por fin llegó el día de la boda. El Hotel del Convite estaba en la zona más cara de Salamanca, decorado con miles de rosas blancas y hortensias azules. Todo pagado por la familia de doña Beatriz, y ella se aseguró de que no hubiera un solo invitado que no lo supiera.
para estar a la altura de nuestro apellido, decía en voz alta mientras revisaba los manteles, con un tono que sonaba más a orden que a comentario. Isabel estaba radiante con su vestido de encaje, pero yo notaba la tensión en su mirada. La ceremonia fue bien, pero el ambiente en el cóctel era extrañamente pesado. La familia del novio se sentó a un lado, brindando con cava caro y mirando a mi familia, gente trabajadora y sencilla, con ojos de escáner. Tras los discursos vacíos y los brindis de compromiso, llegó el momento de los regalos. Doña Beatriz se levantó de la mesa presidencial, cogió una caja enorme envuelta en papel dorado brillante y caminó hacia el escenario con esa sonrisa de la que ya había aprendido a desconfiar, esa que nunca llega a los ojos. «Querida Isabel», dijo al micrófono, con una voz tan empalagosamente falsa que me dio repelús. «Para darte la bienvenida oficial a las costumbres de nuestra familia, quiero hacerte un regalo muy práctico». El salón guardó silencio. Beatriz abrió la caja despacio, como si fuera un ritual. Sacó un uniforme de servicio doméstico azul oscuro, acompañado de un delantal blanco inmaculado con el nombre Isabel, bordado en hilo rojo en el pecho. El aire se cortaba con cuchillo. Se oyeron algunas risitas sofocadas desde la mesa de las amigas pijas de Beatriz, pero la mayoría de los invitados se quedaron de piedra. «Para que siempre estés presentable al cumplir tu deber de esposa», continuó Beatriz, pronunciando cada sílaba. «Una buena mujer sabe cuál es su sitio en la cocina y en la casa. Espero que cuides de Alejandro tan bien como lo he hecho yo». Isabel se quedó paralizada. Vi cómo su cara pasaba del rojo al blanco pálido. Miró el uniforme y luego a Alejandro con ojos de súplica. Pero mi yerno, el hombre al que mi hija había decidido entregar su vida, se acercó y cogió el uniforme. Acarició la tela basta y se giró para sonreír a su madre. «Perfecto, mamá. La verdad es que le va a hacer mucha falta cuando estemos en casa». Fue el momento en que sentí que me estrujaban el corazón, pero al mismo tiempo, la furia quemó todo mi miedo. Vi las lágrimas caer por las mejillas de Isabel. Intentaba forzar una sonrisa para mantener el tipo, pero le temblaban los hombros. Me levanté. Ya no me temblaban las piernas. Cogí mi bolso de mano y subí directa al escenario. El taconeo de mis zapatos contra el suelo de mármol resonó seco en medio de aquel silencio agobiante. «Vaya regalo tan interesante, doña Beatriz», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Me planté entre Isabel y esa madre y su hijo. Ahora, si me permiten, me gustaría darle a mi hija mi regalo. Saqué la cajita de terciopelo azul de mi bolso. No era grande ni brillaba como la de mi consuegra. «Ábrela, hija», le dije. Isabel me miró, con los ojos aguados y confundida. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había 2 papeles perfectamente doblados. «Léelo en voz alta, Isabel», la animé. Tragó saliva y cogió el primer papel. Le temblaba la voz, pero se entendía claro. Certificado de propiedad inmobiliaria. Dirección: calle Retorno de las Magnolias, número 43, Getafe. Propietaria única: Isabel Sofía Pérez. El silencio en la sala ya no era de vergüenza ajena, era de shock total. Miré de reojo a Beatriz. Se le había borrado la sonrisa. Su cara pasó de roja a lívida. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, perdiendo esa sonrisita de chulo. Intentó quitarle el papel a Isabel, pero fui más rápida y le paré la mano. «Aún no ha terminado». Le clavé la mirada a mi yerno. «Isabel, lee el segundo papel». Isabel desdobló el otro documento. «Escritura de donación y separación de bienes. Esta vivienda es un regalo privativo para Isabel Sofía Pérez. Según la cláusula legal adjunta, este bien no forma parte de la sociedad de gananciales. No se puede hipotecar, transferir ni vender sin la firma y el consentimiento absoluto de su única propietaria, Isabel». Me giré hacia el público y luego me detuve en la cara descompuesta de doña Beatriz. «No soy una mujer rica», dije alto,
y mi voz retumbó sin necesidad de micrófono. Llevo trabajando desde los 16 años y cada céntimo que gano está bañado en sudor. No puedo regalarle a mi hija joyas caras ni fiestas de lujo para presumir de apellido, pero puedo regalarle libertad. Me giré para coger la mano de Isabel y apretarla fuerte. Esa casa es pequeña, pero es tuya, completamente tuya, para que si algún día alguien te obliga a ponerte un uniforme que no quieres, o te tratan como si no valieras nada, siempre tengas un lugar tuyo al que volver, para que nunca tengas que depender de nadie para tener un techo bajo el que dormir. Alejandro dio un paso adelante, siseando entre dientes. ¿Pero qué haces, mamá? ¿Me estás humillando a mí y a mi familia en mi propia boda? ¿Es que no confías en mí? No es una cuestión de confianza, Alejandro, le contesté con la mirada fría como el hielo. Es un seguro. Y si de verdad amas y respetas a tu mujer como dices, que ella tenga su propia casa no debería afectar a tu dignidad, ¿no? A menos que tuvieras otros planes. Mi frase le cayó como un jarro de agua fría. Alejandro se quedó mudo. Doña Beatriz se puso a gritar. ¡Qué insolencia! Está insinuando que mi hijo va a maltratar a su mujer. ¡Esto es un insulto! El ambiente estaba tan tenso que saltaban chispas. De repente, se oyó el chirrido de una silla arrastrándose. El señor Ernesto, el padre de Alejandro, que había estado callado durante todo el banquete, se levantó despacio. Era un hombre de más de 70 años, con aspecto cansado, pero con algo de luz todavía en la mirada. Todo el mundo pensó que se levantaba para defender a su mujer. Caminó hacia nosotros. Beatriz miró a su marido esperando que nos pegara 4 gritos, pero no. El señor Ernesto cogió la mano temblorosa de Isabel. «Hija», dijo él con voz ronca, «tu madre es una mujer muy sabia. Aférrate a ese regalo, no lo sueltes nunca». Luego se giró hacia mí, con la mirada cargada de una tristeza infinita. «Doña Carmen, ojalá yo hubiera tenido el valor de hacer algo así por mi hija hace años. Quizás su vida no sería tan infeliz como es ahora». «Ernesto, ¿pero qué locuras estás diciendo?», siseó Beatriz, con la cara tan blanca que parecía que no le quedaba ni una gota de sangre. «Digo la verdad, Beatriz», respondió Ernesto, y por primera vez vi en él una autoridad real. «He estado callado demasiado tiempo. No dejemos que los chicos repitan nuestros errores». El banquete terminó antes de lo previsto. Los murmullos se extendieron por la sala como un enjambre de avispas. Los invitados se fueron yendo poco a poco, lanzándonos miradas de incomodidad. Isabel me abrazó fuerte en el vestíbulo del hotel justo antes de subir al coche de novios. Lloraba, pero ya no eran esas lágrimas de humillación de antes. «Gracias, mamá», me susurró al oído. «No me des las gracias todavía», le acaricié el pelo. «La guerra acaba de empezar. Guarda bien esa llave. Y recuerda, no bajes la cabeza nunca». Me quedé allí parada, viendo cómo el coche de lujo de la familia del novio se llevaba a mi hija. Dentro del coche, vi a Alejandro discutiendo acaloradamente con Isabel, gesticulando con rabia. La puerta se cerró, ocultando la cara de angustia de mi niña. Sabía que acababa de tirar una piedra gigante en el lago de falsa tranquilidad de esa familia. Esa noche volví a mi piso de alquiler estrecho, sin propiedades, sin coche y con la cuenta del banco vacía. Pero por primera vez en meses me sentí inmensamente rica, porque sabía que, aunque llegara la tormenta, mi hija tenía un bote salvavidas, uno que yo misma le había construido con mis propias manos. El BMW negro desapareció en la noche, dejando atrás las luces del hotel y los cotilleos. Dentro del coche, el ambiente era irrespirable, tan denso que ni el suave motor de aquel coche de gama alta podía disimular la tensión. Isabel iba encogida en el asiento del copiloto, todavía aferrada al ramo de novia que ya empezaba a marchitarse. Alejandro no dijo ni una palabra. Conducía con la cara como un témpano de hielo, clavando la vista en la carretera como si quisiera triturarla.
Esa era la noche de bodas de mi hija, pero en lugar de velas y rosas, recibió silencio. El silencio es el arma más cruel que usan los manipuladores, y él la dominaba a la perfección. Regresé a mi pequeño apartamento en el barrio de Tetuán. La casa se sentía extrañamente vacía. En las paredes seguían colgadas las fotos de Isabel, dando sus primeros pasos en su graduación de la universidad, y ese momento radiante probándose el vestido de novia. Me preparé una manzanilla, me senté en mi viejo sofá y esperé. Sabía que el teléfono iba a sonar. La intuición de una madre rara vez se equivoca. El reloj marcó las 2 de la madrugada. El timbre del teléfono rasgó el silencio de la noche. «Mamá». La voz de Isabel se rompió al otro lado de la línea, ahogada en sollozos. «Aquí estoy, cariño. ¿Qué pasa? ¿Dónde está él?» «Se ha dormido. O finge que duerme». Me dio la espalda nada más entrar en la habitación del hotel. «Mamá, no me ha dirigido la palabra en 3 horas. Me está castigando». Se me encogió el corazón. «Escúchame bien, Isabel. Ese silencio no es porque esté triste o dolido. Es un castigo. Quiere que te sientas culpable por haber aceptado mi regalo. Quiere que seas tú la que pida perdón primero. Pero quizás me equivoqué. Quizás le hice quedar mal delante de su familia. No has hecho nada malo. Solo has aceptado un seguro para tu futuro. Si la dignidad de un hombre es tan frágil que se siente amenazado porque su mujer tenga una casa propia, ese es su problema, no el tuyo». Su luna de miel en la Riviera Maya se convirtió en una semana en el infierno. Isabel llamaba a diario, con la voz cada vez más apagada. Alejandro jugaba muy bien al gato y al ratón. Una mañana era dulce y atento, como si nada hubiera pasado, haciendo que Isabel tuviera esperanzas. Pero en cuanto ella se relajaba, él volvía a ponerse frío por cualquier tontería, porque ella se reía muy alto con un camarero, o porque se atrevía a mencionar la palabra casa. Le iba metiendo en la cabeza la idea de que era una desagradecida, y que yo era una mujer tóxica que intentaba destruir su amor sagrado. El día que volvieron a Madrid, fui con mis consuegros al aeropuerto de Barajas a recibirlos. Doña Beatriz mantenía su pose de reina, sin dignarse a mirarme, como si yo fuera aire contaminado. Cuando Isabel y Alejandro salieron por la puerta de llegadas, noté el cambio al instante. Mi hija estaba en los huesos, ocultando unas ojeras profundas tras unas gafas de sol enormes. Alejandro caminaba delante, con paso firme, dejando que su mujer arrastrara las maletas detrás de él. «¡Mis niños!». Beatriz se lanzó a abrazar a su hijo. «El coche espera fuera. Esta noche venís a cenar a casa. Tenemos que hablar de la mudanza al piso de la calle Serrano que os he preparado». Alejandro asintió de inmediato. «Sí, mamá, yo también». «No, mamá», interrumpió Isabel. Su voz era bajita pero firme. Todos se quedaron de piedra. Alejandro se giró bruscamente para mirar a su mujer con ojos de advertencia. «Estoy muy cansada del viaje», continuó Isabel, apretando el asa de la maleta hasta que se le pusieron los nudillos blancos. «Quiero ir a mi casa, a la casa de Getafe». «¿Tu casa?». Beatriz soltó una risa burlona que sonó como tiza rechinando en una pizarra. «¿Te refieres a ese cuchitril en el extrarradio que tu madre usó para separaros?». Isabel respiró hondo, levantó la barbilla y miró a su suegra a los ojos, algo que nunca se había atrevido a hacer. «Es mi casa, suegra, el lugar donde mi marido y yo empezaremos nuestra vida de casados. Si Alejandro no quiere venir, puede irse con usted. Pero yo me voy a mi casa». Alejandro se quedó paralizado. Miró a su mujer, luego a su madre y luego a mí. Se dio cuenta de que Isabel ya no era la chica dócil de antes. Al menos, no en ese momento. Apretó los dientes y forzó una sonrisa tensa. «Está bien, iremos a Getafe esta tarde. Mi mujer necesita descansar». Alquilé un taxi para que los llevara a su nuevo hogar y yo los seguí en otro. Cuando el coche paró frente al número 43 de la calle Retorno de las Magnolias, el sol de la tarde iluminaba las bugambillas rojas que colgaban sobre la valla.
La casa de 2 plantas color crema apareció ante nosotros, sencilla pero acogedora. El sonido de la fuente en el patio ponía una música de fondo tranquila. Isabel bajó del coche y se quedó mirando la casa. En sus ojos vi un brillo de esperanza. Le entregué las llaves. Aquí tienes, es toda tuya. Alejandro bajó las maletas a regañadientes y le dio una patada a la verja de hierro. El sonido metálico rompió la paz del momento. Miró alrededor del barrio con cara de asco, como si hubiera entrado en un vertedero. Maravilloso, dijo con sarcasmo. Mira eso. Los vecinos tienden la ropa en la fachada. Huele a comida barata por todas partes. ¿Piensas criar a nuestros hijos en este sitio de baja categoría, Isabel? Isabel abrió la puerta y entró. La casa olía a pintura fresca y a madera de pino. La luz inundaba el salón a través de los grandes ventanales. Es más pequeña de lo que pensaba. Alejandro entró sin quitarse los zapatos, pisando fuerte sobre el suelo impoluto. Golpeó la pared con los nudillos. El aislamiento es pésimo. Seguro que oiremos a los vecinos discutir cada noche. Pero es nuestra, Alejandro. Isabel intentó contagiarle un poco de ilusión. Podemos redecorarla. Había pensado en pintar el salón de amarillo pálido y poner ese sofá de lino que me gusta. No, la cortó Alejandro en seco. ¿Cómo? He dicho que no. No tienes gusto estético, Isabel. Solo hay que ver cómo vistes. Si nos vemos obligados a vivir en esta caja de cerillas, al menos el interior lo decidiré yo. Mi madre me ha recomendado a un interiorista. Lo haremos estilo minimalista, elegante. No quiero que metas aquí tus trastos, horteras y cursis. Yo estaba en la puerta de la cocina, sintiendo cada palabra suya como un alfiler en el corazón. No solo estaba despreciando la casa, estaba anulando la existencia y la personalidad de Isabel en el único espacio que le pertenecía. Los días siguientes fueron extraños. Intenté darles espacio, pero cada vez que me pasaba por allí, veía que la casa mutaba de una forma aterradora. Las macetas con plantas que a Isabel le encantaban desaparecieron, sustituidas por estatuas de metal frío y abstracto. Los cojines bordados a mano, llenos de color, fueron reemplazados por cojines de cuero gris oscuro, rígidos. La casa se iba convirtiendo en una copia exacta de un escaparate de muebles de lujo. Bonita, cara, pero fría y totalmente sin alma. No había ni una sola foto de la boda, ni un solo recuerdo de Isabel a la vista. Un viernes por la tarde, le llevé una olla de sopa de marisco, el plato favorito de Isabel. Toqué 3 veces antes de que mi hija abriera. Casi se me cae la olla de las manos. Isabel estaba frente a mí, pero ya no era la novia radiante. Llevaba un chándal gris enorme que le quedaba grande. Su pelo castaño, normalmente suelto y bonito, estaba recogido en un moño mal hecho. Pero lo que más me asustó fueron sus ojos. Huían de mi mirada, estaban rojos e hinchados. Mamá, su voz sonaba ronca. ¿Qué ha pasado, cariño? Entré rápido y dejé la sopa sobre la encimera de mármol negro brillante que Alejandro acababa de instalar. ¿Has estado llorando? No, es solo alergia al polvo, mintió Isabel, una mentira tan torpe que dolía. Miró a los lados con miedo, como si alguien pudiera oírla, y susurró: Alejandro no está. Ha ido a cenar a casa de su madre. ¿Por qué no has ido tú? Isabel bajó la cabeza, jugando con el borde de su camiseta. Porque doña Beatriz ha dicho que, mientras siga con esa mentalidad egoísta de propiedad privada, no soy bienvenida en su mesa. Dice que estoy rompiendo la unidad familiar. La rabia me subió por el cuerpo como lava ardiendo. La estaban aislando. Paso a paso, le estaban cortando todos los lazos sociales, todas las alegrías, convirtiéndola en una isla desierta donde el único gobernador era Alejandro. ¿Y Alejandro está de acuerdo con dejarte aquí sola comiendo cualquier cosa? Pregunté, intentando no gritar. Dice que es un castigo necesario para que recapacite. Isabel me miró y las lágrimas empezaron a caer. Mamá, tiene razón él.
Estoy siendo egoísta. Dice que en un matrimonio la confianza debe ser total, que lo mío es suyo, que el hecho de que me aferre a esta casa hiere su orgullo de hombre. La agarré por los hombros y la sacudí suavemente. Isabel, escúchame. Eso no es orgullo herido. Eso es codicia disfrazada de dignidad. Él no quiere tu confianza, quiere el control. Un hombre que te ama querría que estuvieras segura. No te obligaría a quitarte la armadura para probar que le quieres. Isabel se secó las lágrimas e iba a decir algo cuando oímos el ruido de la cerradura. Las dos dimos un respingo. Alejandro había vuelto. Entró con su traje impecable y su olor a perfume caro invadió la estancia. Al verme, la sonrisa falsa se le borró de la cara y me lanzó una mirada afilada como una cuchilla. «Otra vez tú», dijo, sin ni siquiera saludar. «¿Has venido a meterle más ideas tóxicas en la cabeza a mi mujer?» «He traído sopa para Isabel», le contesté, irguiéndome frente a él. «No necesitamos sopa». Alejandro caminó hacia la encimera, cogió mi olla y la vació directamente en el cubo de basura inteligente. El sonido del caldo caliente cayendo fue doloroso. En esta casa comemos comida orgánica bajo los estándares de mi madre. No traigas tu comida de clase baja a ensuciar la cocina de mi esposa. Isabel se tapó la boca, pero no se atrevió a decir nada. Se quedó allí, encogida. Y en ese instante, viendo mi sopa, mi cariño, mi netín, tirada entre la basura, entendí que esta guerra ya no era por un piso. Era una guerra para recuperar el alma de mi hija. Pasaron 3 meses desde el día de la sopa en la basura. El número 43 de la calle. Retorno de las Magnolias ya no era un hogar. Se había convertido en una jaula decorada con diseño exclusivo. Isabel cambió tan rápido que ya no reconocía a mi propia hija. A ella le encantaban los vestidos de flores alegres, los pendientes grandes y los labios rojos. Pero ahora, cada vez que la veía, solo vestía de beige, gris o negro. Colores neutros, apagados, igual que su personalidad, que estaba siendo borrada poco a poco. Alejandro dice que los colores chillones son de niñas inmaduras, me explicó Isabel cuando le pregunté por su ropa nueva. Ahora soy una mujer casta, la señora de una familia respetable. Tengo que parecer elegante y seria. No solo la ropa, también podaron sin piedad sus amistades. Laura, la mejor amiga de Isabel desde la universidad, me llamó asustada. «Doña Carmen, Isabel está bien. Hace 2 meses que no contesta a mis mensajes. La última vez que le dije de ir a tomar un café, me dijo que a Alejandro no le gusta que su mujer se junte con solteras. Dijo, perdóneme Carmen, dijo que las chicas como yo somos una mala influencia y que le metemos ideas libertinas en la cabeza. Sentí cada palabra como una puñalada invisible. Alejandro estaba levantando un muro alrededor de su mujer, ladrillo a ladrillo. Estaba eliminando a cualquiera que pudiera recordarle a Isabel quién era ella antes, dejándola sola, para que solo pudiera aferrarse a él. Un jueves por la tarde, bajo una lluvia torrencial, tuve un mal presentimiento y decidí ir a verla sin avisar. Tenía una copia de la llave, algo que me guardé en secreto el primer día, pensando que era solo precaución de vieja, pero que ahora era mi única esperanza. La casa estaba en penumbra, aunque eran las 4 de la tarde. Las cortinas estaban echadas, cerradas a cal y canto. El aire estaba cargado con el olor a velas aromáticas caras, pero se sentía frío, sin calor humano. «¿Isabel?», la llamé bajito. Nadie contestó. Subí a la planta de arriba. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Vi a mi hija sentada en el suelo del balcón, abrazándose las rodillas, mirando la lluvia gris que caía fuera. Estaba demasiado delgada. Las clavículas se le marcaban bajo esa blusa de seda gris ceniza que llevaba. «Hija», me senté a su lado. El suelo estaba helado. Isabel se sobresaltó y se giró. En ese segundo, vi pánico puro en sus ojos antes de que se diera cuenta de que era yo, su madre. ¿Con qué nivel de miedo estaba viviendo para reaccionar así? «Mamá, ¿cómo has entrado?»,
Si Alejandro se entera de que has entrado sin permiso, al diablo con Alejandro. La corté, apartándole el pelo revuelto de la cara. ¿Qué pasa? No me mientas diciendo que estás bien. Mírate, estás a punto de desaparecer. Isabel se quedó callada un buen rato y luego dejó caer la cabeza sobre mi hombro. Empezó a temblar. Estoy embarazada, mamá. Esa noticia debería haber sido una alegría inmensa. Iba a ser abuela. Una nueva vida venía en camino, pero en esa habitación oscura sonó como una sentencia de cárcel. Eso es una buena noticia, cariño. Intenté darle calor. ¿Se lo has dicho ya a Alejandro? Sí, sollozó Isabel. Lo sabe desde anoche. ¿Y qué dijo? Isabel levantó la cara y se secó las lágrimas con el dorso de su mano huesuda. Dijo que es el momento de ser realistas. Dice que este barrio, Getafe, no es seguro para criar a un niño, que los colegios son malos, los hospitales están lejos y los vecinos no tienen clase. Entorné los ojos. Ya olía la trampa. ¿Y cuál es su solución? Quiere vender la casa. La voz de Isabel se hizo un hilo, como si temiera que las paredes oyeran. Ya ha encontrado un comprador interesado. Alejandro ha hecho cuentas. Si vendemos esta casa, más el dinero que él tiene ahorrado, podemos dar la entrada para un piso de lujo de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, cerca de sus padres. Me hirvió la sangre. Por fin se quitaba la careta. Isabel, escúchame bien. La agarré por los hombros para que me mirara a los ojos. A él no le importan los colegios ni los hospitales. Quiere que vendas esta casa porque es lo único que es tuyo. Quiere usar ese dinero para comprar un piso nuevo que, te aseguro, estará a nombre de los dos, o peor, a nombre de él. Pero él tiene razón, mamá. Se defendió ella débilmente, aunque vi la duda en sus ojos. Esta casa es pequeña, y él dice que un matrimonio es una unidad. Dice que si me aferro a mi propiedad privada es que estoy planeando mi salida, que no confío en la familia. Me preguntó, ¿quieres ser una casera independiente o una madre que se sacrifica por su hijo? Aquí hago una pausa de un segundo para hablar con vosotras. Si eres de las que piensa, bueno, si se casan hay que compartirlo todo, o el marido tiene razón, hay que buscar lo mejor para el niño, por favor, no comentes. Esta historia no es para ingenuas. Os reto a las que sois listas de verdad a ver la trampa asquerosa que está usando este tipo. Está usando al bebé como rehén. Está confundiendo sacrificio con estupidez. Está manipulando a su mujer para que se sienta culpable por querer protegerse. Solo las que han vivido algo así saben la verdad. Cuando un hombre te exige que vendas tu única salida de emergencia para probar tu amor, no te ama. Te quiere enjaular. Si ves la trampa, deja un comentario que diga "lo veo" para saber que no estoy sola. Si no, sigue leyendo, porque lo que viene ahora te va a dejar helada. Volvamos con Isabel. Estaba entre la espada y la pared. Por un lado, la manipulación dulce de su marido disfrazada de familia. Por otro, la advertencia cruda de su madre. «No has firmado nada todavía, ¿verdad?», pregunté, con el corazón a mil. Isabel desvió la mirada. El silencio duró 3 segundos, pero se me hicieron eternos. He firmado un preacuerdo», susurró. «Esta mañana, antes de que él se fuera a trabajar. Dijo que era solo para reservar al comprador, que no es la venta oficial. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un preacuerdo. Isabel, ¿lo leíste bien? ¿O firmaste lo que él te puso delante? Es mi marido, mamá. Él sabe de negocios, entiende de esto más que yo. Entiende de cómo robarte, eso es lo que entiende. Grité, ya no me podía aguantar. ¿Para qué crees que me dejé la piel trabajando y vendí el anillo de tu abuela para comprarte esto? Para que tuvieras un techo si él te traicionaba. Y ahora se lo vas a regalar solo porque te asusta con un par de frases bonitas sobre la maternidad. Isabel rompió a llorar, abrazándose el vientre. Estoy muy cansada, mamá. Todos los días me lo dice, me machaca, me analiza. Me hace sentir la peor esposa del mundo,
Una egoísta que solo piensa en sí misma. Solo quiero estar tranquila. La tranquilidad que compras vendiendo tu libertad nunca dura, hija. Mi voz se quebró de dolor. Hoy te hace vender la casa. Mañana te hará dejar el trabajo. Pasado mañana controlará tu cuenta del banco. Y cuando no tengas nada en las manos, ¿crees que te va a respetar? ¿O te tratará como a un trasto inútil, igual que su padre trata a su madre? Isabel se quedó paralizada. Esa frase tocó su miedo más profundo. La imagen de doña Beatriz, tan elegante pero siempre pendiente del humor de su marido para poder respirar, se le apareció clarísima. En ese momento, oímos el motor de un coche. El coche de lujo de Alejandro. Había vuelto antes de tiempo, y esta vez supe que no venía a soltar indirectas. Venía a recoger la red, y yo era el único pez que intentaba romperla para salvar a mi cría. La puerta se abrió y Alejandro entró como un viento tóxico. Tiró las llaves en la mesa de la entrada con un ruido metálico que rompió la tensión. Me vio, entornó los ojos un segundo, pero enseguida se puso esa máscara de sonrisa perfecta. Doña Carmen, dijo, con un tono que pretendía ser amable pero cortaba como el hielo. No sabía que estaba de visita. Si lo llego a saber, le digo a la asistenta que prepare algo decente en lugar de tenerla aquí a oscuras. Miró de reojo el cubo de basura donde estaba mi sopa y luego los ojos rojos de Isabel. ¿De qué estaban hablando, que os veo tan emocionadas? Isabel se secó las lágrimas rápido y se levantó. De nada, cariño. Mamá solo pasaba a ver cómo estaba. Estoy un poco sensible por las náuseas del embarazo. Alejandro se acercó, la abrazó por la cintura con un gesto de posesión total. Le dio un beso en la frente, sin dejar de mirarme a mí fijamente. Deberías descansar más, amor. Las emociones negativas de la gente de fuera no son buenas para nuestro hijo. Gente de fuera. Eso fue una bofetada sin mano. Apreté el asa de mi bolso, respirando hondo para no saltarle al cuello a ese hipócrita. Sabía que si montaba un escándalo ahora, Isabel pagaría los platos rotos cuando yo me fuera. Ya me voy, dije, intentando sonar tranquila. Isabel, recuerda lo que te dije. Tómate las vitaminas. Al pasar junto a Isabel, hice como que le arreglaba el cuello de la blusa y le susurré lo más rápido y bajito que pude. Mañana a las 9, despacho del abogado Mendoza, que no se entere. Salí de aquella casa con el alma en los pies. Sabía que a mi hija le esperaba una noche muy larga. A la mañana siguiente, esperé en la cafetería frente al despacho de Mendoza desde las 8:30. Cada minuto miraba el reloj. A las 9:15 apareció Isabel. Llevaba gafas de sol, una gabardina larga y caminaba rápido, mirando hacia atrás como si fuera una fugitiva. Le he mentido, le dije que iba al ginecólogo. Soltó nada más sentarse, sin aliento. Quería venir conmigo, pero gracias a Dios le salió una reunión urgente. Subimos al despacho. Aquella oficina vieja, llena de montañas de papeles y olor a tabaco de pipa, me daba mucha más seguridad que los despachos de cristal de mis consuegros. El señor Mendoza, el mismo que me ayudó a comprar la casa, nos recibió muy serio. «Déjame ver lo que has firmado, dijo, ajustándose las gafas. Isabel sacó un papel arrugado del bolso con manos temblorosas. Mendoza leyó cada línea, frunciendo sus cejas blancas cada vez más. El silencio era tal que podía oír el corazón de mi hija latiendo a 1000 por hora. 5 minutos eternos después, Mendoza se quitó las gafas y miró a Isabel. La buena noticia es que esto es solo una carta de intenciones. No transfiere la propiedad. Sigues siendo la dueña de la casa. Isabel soltó un suspiro de alivio, pero, alzó la voz Mendoza, la mala noticia es que las cláusulas son muy tramposas. Si no formalizas la venta en 30 días, tendrás que pagar una penalización del doble de la señal. ¿Quién redactó esto? Esto no lo ha escrito un comprador normal. El abogado de la empresa de Alejandro, susurró Isabel. Mendoza asintió. Me lo imaginaba. Isabel, necesito que entiendas esto muy claro. El problema no es vender la casa de Getafe.
El problema es a dónde va el dinero después. Cogió un folio en blanco y empezó a dibujar un esquema. Ahora mismo, esta casa es un bien privativo. Tu marido no pinta nada aquí, pero si la vendes, eso se convierte en dinero en efectivo. Y si usas ese dinero para comprar el piso en Salamanca como quiere tu marido, y ponéis ese piso a nombre de los dos, que seguro que es lo que te va a pedir por amor, en ese mismo instante le acabas de regalar el 50% de tu patrimonio. Isabel miraba el papel, pálida como un muerto. Y eso no es todo, Nate, intervine yo, con la voz temblorosa de rabia. Abogado, dígale qué pasa si deja el trabajo. Exacto, siguió Mendoza. Si vendes la casa y luego dejas tu empleo para cuidar al niño, pierdes toda tu independencia económica. No tendrás ingresos, no tendrás propiedades tuyas. Vivirás en una casa que legalmente es de los Pespa. 2. Pero el poder lo tendrá quien trae el dinero a casa. En ese momento, dejas de ser una esposa y pasas a ser una dependiente. Y en la ley como en la vida, los dependientes no tienen voz. Isabel se tapó la cara y empezó a llorar. ¿Por qué me hace esto? Dice que me quiere, que quiere cuidarme. Es una estrategia, hija, dijo Mendoza con tristeza pero con firmeza. Llevo 40 años en esto y he visto este guión cientos de veces. Empieza aislándote de tu familia, luego controla tu dinero y al final destruye tu autoestima. No quiere una compañera de vida, quiere una rehén. La palabra rehén fue como un cubo de agua helada para Isabel. Despertó. Todas las piezas sueltas de los últimos 6 meses encajaron formando una imagen de terror. Las críticas a su ropa, prohibirle ver a sus amigas, tirar la comida de su madre, despreciar la casa. Nada era casualidad. Eran pasos calculados para romperle la voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Isabel levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada había cambiado. Ya no era resignación ciega, era miedo mezclado con furia. No firmes nada más, le ordenó Mendoza. Absolutamente nada, aunque te amenace o te llore. Di que necesitas pensarlo. Gana tiempo. Y lo más importante, haz copias de todos tus documentos y cuentas bancarias y guárdalas en un sitio seguro. Dáselas a tu madre. Salimos del despacho cuando el sol ya estaba alto. Isabel me abrazó fuerte antes de subir al taxi para volver a su jaula de oro. Tengo miedo, mamá, me susurró temblando. Ahora cuando le miro ya no veo a mi marido. Veo a un extraño que me está calculando. El miedo es bueno, le apreté el hombro. El miedo te mantiene despierta. Haz tu papel, Isabel. Que no sepa que ya le has calado. Yo estaré justo detrás de ti. Isabel llegó a casa a la 1. Nada más entrar, vio a Alejandro sentado en el sofá, con el portátil abierto, pero sus ojos estaban clavados en el reloj de pared. El ambiente era irrespirable, como antes de una tormenta. ¿Dónde te habías metido?, preguntó sin levantar la cabeza, tamborileando los dedos sobre la mesa de cristal. Fui al médico, había mucha gente y tuve que esperar. Isabel intentó que no le temblara la voz. ¿Ah, sí? Alejandro dejó de tamborilear. Levantó la vista despacio, clavando sus ojos oscuros en ella. ¿Y qué ha dicho el médico? ¿Nuestro hijo está bien? Sí, todo bien. Dice que necesito reposo y 0 estrés. Alejandro se levantó y caminó despacio hacia ella. Se paró justo enfrente, levantó la mano y le acarició un mechón de pelo. Fue un gesto suave, pero a Isabel se le puso la piel de gallina. Yo también quiero que no tengas estrés, dijo casi susurrando. Por eso, he pedido cita con el notario para este viernes por la tarde. Vamos a cerrar la venta de la casa. Tú solo tienes que ir y firmar, yo me encargo del resto. ¿Ves qué atento soy? Isabel sintió que se le helaba la venia. Sangre. Este viernes. Faltaban solo 2 días. El viernes. Creo que es un poco precipitado, Alejandro. Dio un paso atrás, intentando zafarse de su caricia. Aún no me siento preparada. Quiero mantener la casa un tiempo más, al menos hasta que nazca el niño. A Alejandro se le borró la sonrisa de golpe.
Se le endureció la cara, dejando ver esa crueldad que también sabía esconder delante de la gente. ¿Prisa?, escupió él. Ya has firmado el preacuerdo. El comprador está esperando. ¿Piensas dejarme en ridículo o es que...? Dio un paso más, acorralando a Isabel contra la pared. ¿Es que tu madre te ha vuelto a meter pájaros en la cabeza? ¿Te está poniendo en contra de tu marido otra vez? Mi madre no tiene nada que ver, se defendió Isabel, con la voz empezando a temblar. Esta es mi casa, Alejandro, y yo tengo derecho a decidir cuándo la vendo. ¿Tu derecho? Alejandro soltó una carcajada seca, sin una pizca de gracia. Dio un golpe fuerte con la mano en la pared, justo al lado de la cabeza de Isabel, y ella gritó del susto. Tú no tienes ningún derecho si no es por mí. ¿Quién te crees que eres? ¿Una diseñadora gráfica de medio pelo con un sueldo miserable? Si estás donde estás hoy, si te codeas con la alta sociedad, es gracias a mí. ¿Y ahora te atreves a hablarme de derechos? Isabel cerró los ojos fuerte, recordando las palabras del abogado Mendoza. No firmes. Gana tiempo. Respiró hondo y sacó el poco valor que le quedaba. Digas lo que digas, no voy a firmar este viernes. Necesito más tiempo. Dicho esto, se escurrió por un lado y salió corriendo escaleras arriba, cerrando la puerta del dormitorio con llave. Desde abajo se oyó el ruido de cosas rompiéndose contra el suelo. Los gritos y maldiciones de Alejandro subían por la escalera. Isabel se dejó caer al suelo, abrazándose la tripa. Sabía que la bestia se había escapado de la jaula, y ella estaba encerrada con ella. Fuera, el cielo de Madrid se puso gris plomo, anunciando tormenta, pero eso no era nada comparado con la que se estaba desatando dentro del número 43. La verdadera guerra acababa de empezar. Esa noche cayó una tromba de agua, de esas lluvias raras en Madrid que convierten las calles en ríos oscuros. Yo estaba en mi piso de alquiler en Tetuán, mirando la tele sin verla, con la cabeza en Getafe. El instinto de madre me apretaba el pecho, una sensación de ahogo que me avisaba de que algo iba mal. A las 11:30 de la noche sonó el teléfono fijo. El timbre chichillón rompió el silencio y del susto se me cayó la taza de té. ¡Mamá! El susurro de Isabel al otro lado de la línea era tan bajito que casi no se oía con el ruido de la lluvia. Estaba llorando, pero no era el llanto de siempre. Era el llanto del pánico puro, el de un animalito acorralado. Isabel, soy yo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué hablas tan bajo? Me ha encerrado. Mamá ha echado la llave a la puerta del dormitorio. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Alejandro te ha encerrado? ¿Dónde está él? Está abajo. Oigo cómo rompe cosas. Ha estado bebiendo. Mamá, se ha enterado de lo del abogado Mendoza. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. ¿Cómo se ha enterado? No lo sé. Quizás alguien nos vio o encontró la tarjeta de Mendoza en mi abrigo. Cuando llegó a casa hace un rato, no gritaba como esta tarde. Se reía, mamá. Tenía una sonrisa que daba miedo. Por lo que Isabel me contó a trompicones, pude imaginar la escena de terror. Alejandro había llegado a casa a las 10, oliendo a alcohol pero tranquilo. Entró en el cuarto, encendió la luz de golpe y le tiró la tarjeta del abogado a la cara. Mendoza, un tiburón de los divorcios, le dijo suavemente. ¿Te estás preparando bien, Isabel? Yo dejándome la piel trabajando por el futuro de nuestro hijo, y tú conspirando a mis espaldas para quitarme el dinero y divorciarte. Isabel intentó explicarle que solo quería asesorarse, pero él no escuchaba. No le pegó. Los maltratadores finos como él no suelen dejar marcas en la piel. Fue a por su mente. Abrió el armario, sacó los vestidos que él consideraba baratos y los rajó con unas tijeras. Estampó contra el suelo el jarrón de cerámica que Isabel le había hecho cuando eran novios, y luego salió, dando un portazo. El sonido de la llave girando en la cerradura sonó como un disparo. Ahí dentro, tienes tiempo para pensar en tu traición, le gritó a través de la puerta. Cuando entiendas lo que debe hacer una buena esposa, te abriré. Ni se te ocurra salir hasta que aceptes firmar la venta el viernes.
Voy para allá ahora mismo, dije al teléfono, temblando mientras agarraba el abrigo. No cuelgues, deja la línea abierta. Pon una silla contra la puerta si puedes. Tengo miedo. Me ha quitado el móvil. Te llamo desde la tablet vieja que tenía escondida bajo la cama. Menos mal que le queda batería y pillo el wifi del vecino. Ha cortado internet en casa. Salí a la calle en pijama, solo con la gabardina encima. La lluvia me golpeaba la cara. No había ni un taxi. Corrí 3 manzanas hasta la avenida principal, haciendo señas como una loca. Por fin, un taxi viejo paró. A Getafe, calle Retorno de las Magnolias. Rápido, se lo suplico, mi hija está en peligro. Le pago el triple. Los 20 minutos de viaje se me hicieron eternos. Iba rezando. Pensaba en mi hermana Lucía, que no tuvo a nadie que la defendiera. Pensaba en la mirada de Isabel en su boda. Preparé la casa para protegerla, pero se me olvidó enseñarle cómo enfrentarse al enemigo cuando duerme en tu cama. Cuando el taxi frenó frente al número 43, la casa estaba totalmente a oscuras, como una tumba en medio del barrio silencioso. La verja estaba cerrada. «Espéreme aquí», le dije al taxista y corrí a tocar el timbre. Nadie contestó. Saqué las llaves de repuesto. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron al charco 2 veces antes de poder abrir. La puerta principal estaba abierta. Entré. El olor a whisky y a velas quemadas me dio una bofetada. El salón era un campo de batalla. Las estatuas caras estaban tiradas por el suelo. Había cristales por todas partes. «¡Alejandro!», grité. Mi voz resonó en la casa vacía. Nadie respondió. Se había ido. Había encerrado a su mujer embarazada y se había ido a seguir bebiendo o a casa de su madre a hacerse la víctima. Corrí escaleras arriba, alumbrando con la linterna del móvil. Al llegar a la puerta del dormitorio principal, giré el pomo, cerrado a cal y canto. «¡Isabel! ¡Soy mamá! ¡Mamá!». El llanto de mi hija sonó justo al otro lado de la madera. «¡Ayúdame! Me duele mucho la tripa». «Mamá, tengo miedo por el bebé». La rabia que sentí fue más fuerte que el miedo. Retrocedí un paso y me lancé con el hombro contra la puerta de roble macizo. 1 vez, 2 veces. Me dolía horrores, pero la puerta ni se movía. Alejandro había cambiado la cerradura por una de alta seguridad. Miré alrededor buscando algo para romperla. Me acordé del pequeño extintor rojo que había en el pasillo. Fui a por él y volví a la puerta. «Isabel, apártate de la puerta. Voy a romperla». Levanté el extintor y golpeé la manivela de metal con todas mis fuerzas. ¡Clan! ¡Clan! El ruido metálico retumbó en la noche. Se me durmieron los brazos, pero no paré. Pensaba en la sonrisa chulesca de Alejandro, en el uniforme de criada, en mi sopa en la basura. Cada golpe era por una de esas humillaciones. Al 10º golpe, la madera alrededor de la cerradura cedió. Le di una patada final y la puerta se abrió de golpe. Isabel estaba hecha un ovillo en el suelo, pálida como la cera, sudando a chorros y agarrándose el bajo vientre. «Me duele», gemía. Tiré el extintor y me tiré al suelo a abrazarla. «Ya está, ya estoy aquí. Nos vamos al hospital ahora mismo». La ayudé a levantarse. Estaba tan débil que casi se me cae. Salimos de aquella habitación. Lo que debía ser un nido de amor era ahora una cárcel de lujo. Al bajar a la cocina, vi una nota en la mesa, clavada como un cuchillo de fruta en la madera. La letra de Alejandro era elegante y arrogante. «Cuando aprendas a ser una esposa, llámame. No dejes que tu madre se meta, o no tendré piedad. Recuerda que tengo el futuro de nuestro hijo en mis manos». Arranqué el papel y lo hice una bola. «No tiene nada en sus manos», dije fría. Acaba de firmar el fin de su matrimonio. Saqué a Isabel hasta el taxi. El conductor, al ver cómo estaba mi hija, salió corriendo a abrirnos la puerta. «Al hospital más cercano», ordené. Isabel apoyó la cabeza en mi hombro. «¿No volvemos a casa, mamá?» «No,
Miré por la ventanilla cómo la casa número 43 se alejaba bajo la lluvia. No volveremos allí hasta que sea seguro. Esta noche, tú y mi nieto vais a estar protegidos de verdad. Mientras el coche aceleraba, supe que aquello no era el final. Era el principio de una guerra legal despiadada. Alejandro y su familia no iban a soltar la presa fácilmente. Tenían dinero, contactos y la maldad de los que se creen superiores. Pero cometieron un error fatal. Arrinconaron a una madre. Y no hay bicho en la tierra más peligroso que una madre defendiendo a su cría. El Hospital Santa Cristina olía a desinfectante y a urgencia. Me pasé la noche en una silla de plástico duro en el pasillo, retorciéndome las manos mientras examinaban a Isabel. El médico salió serio. ¿Es usted la madre? Sí. ¿Cómo está mi hija? Tiene una amenaza de aborto por estrés severo y agotamiento. La tensión la tiene por las nubes. Por suerte no se ha desprendido la placenta, pero necesita reposo absoluto. Cualquier otro disgusto fuerte podría hacerle perder al bebé. ¿Me entiende? Entendido. Gracias, doctor. Esa noche, mientras Isabel dormía agarrada a mi mano, mi teléfono empezó a vibrar. Era Alejandro. Llamadas, mensajes. ¿Dónde la tienes escondida? Te voy a denunciar por secuestro. Isabel, perdona, me calenté. Vuelve a casa, te prometo que cambiaré. Si no estás aquí mañana por la mañana, atente a las consecuencias. El ciclo clásico. Explosión, perdón, amenaza. Apagué el teléfono. Los 3 días siguientes fueron una guerra de nervios. Llevé a Isabel a mi pisito de Tetuán. Se pasaba el día mirando el techo desconchado desde mi cama individual. No lloraba, y ese silencio me asustaba más que las lágrimas. La mañana del 4.º día sonó el timbre. No era el timbre nervioso de Alejandro, era un timbrazo largo, autoritario. Miré por la mirilla. Doña Beatriz. Llevaba un abrigo de pelo de camello, gafas de sol enormes y un bolso Hermès que valía más que mi alquiler de un año. A su lado no estaba Alejandro, sino el chófer con un maletín de cuero. Isabel, no salgas de la habitación, ordené y abrí la puerta. Hola, Carmen. Beatriz entró sin que la invitara, mirando mi salón minúsculo con asco. Así que aquí tienes escondida a mi nuera y a mi nieto. Un sitio humilde, ¿no? ¿Qué quiere? Me planté en medio del pasillo. Beatriz se quitó las gafas, hizo un gesto al chófer para que dejara el maletín en mi mesita y le indicó que saliera. Vengo a arreglar el desastre que han montado los niños, dijo tranquila. Alejandro me lo ha contado todo. Admite que se le fue un poco la mano. Pero Carmen, mujer, los hombres son así cuando sienten que se les desafía su autoridad. ¿Se le fue un poco la mano? Solté una risa amarga. Su hijo encerró a su mujer embarazada y se fue de copas. Eso es un delito. No seas dramática. Beatriz movió la mano restándole importancia. Él solo quería que Isabel reflexionara. ¿Y tu hija tampoco es una santa? ¿Ir a un abogado de divorcios a espaldas de su marido? En mi mundo eso es traición. Abrió el maletín, sacó una carpeta y un juego de llaves brillantes. Pero su voz se volvió dulce como miel envenenada. Soy madre y entiendo. Estoy dispuesta a perdonar a Isabel. Esta es mi oferta. Miré las llaves. ¿Qué es esto? Las llaves de un ático en el barrio de Salamanca. 200 metros cuadrados, vistas al Retiro. Mucho mejor que ese cuchitril de Getafe o esta ratonera. El piso ya está a nombre de Isabel, solo a su nombre. Me quedé de piedra. Un piso de 1 millón de euros. Iba a por todas. ¿Cuál es la condición? Sencillo, sonrió Beatriz. Isabel vende la casa de Getafe. El dinero va a una cuenta de ahorro para el niño. Ella vuelve con Alejandro, se mudan al ático nuevo y, por supuesto, retira cualquier idea de divorcio. Daremos una fiesta para anunciar que se han reconciliado. Mi familia valora mucho la reputación, ¿entiendes? Estaba comprando el silencio de mi hija. Estaba comprando su libertad con una jaula de oro más grande. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió.
Salió Isabel. Iba en pijama viejo, pálida, pero sus ojos echaban fuego. Se acercó a la mesa y cogió las llaves. Beatriz sonrió triunfante. Sabía que eras lista, hija. Piensa en el futuro de tu bebé. Isabel miró las llaves y luego a los ojos de su suegra. Tienes razón, tengo que pensar en el futuro de mi hijo, dijo con voz ronca. Por eso no puedo dejar que crezca viendo cómo su padre trata a su madre como si fuera un mueble que se puede comprar. ¡Clac! Isabel dejó caer las llaves sobre la mesa. No quiero su ático de lujo. No quiero ser la nuera de doña Beatriz. Prefiero vivir en un barrio obrero pero respirar libre, que vivir en su palacio y tener que aguantar la respiración para no enfadar a su hijo. A Beatriz se le borró la sonrisa. Se levantó roja de ira. ¿Te atreves a rechazarme? ¿Sabes cuántas matarían por esto? ¿Crees que puedes ganar a mi hijo? Tenemos los mejores abogados de España. Si te divorcias, te juro que te dejaremos sin un céntimo y te quitaremos la custodia. Inténtelo. Me puse delante de Isabel. Las leyes protegen a la madre. Y yo tengo pruebas, mensajes, partes médicos y testigos. Toque a mi nieto y le enseñaré a todo Madrid la verdadera cara de su familia respetable. Beatriz cogió sus cosas y salió taconeando de furia. Isabel se derrumbó en la silla temblando. «Mamá, me van a quitar al niño». «No, cariño», la abracé fuerte. «Solo son matones con dinero. Ahora que te has levantado, tu sombra tapa tu propio miedo». La guerra legal fue sucia. Nos intentaron asfixiar económicamente. Alejandro cortó el dinero. Isabel, con el embarazo avanzado, trabajaba de noche haciendo diseños freelance para no tener que pedirle ni un euro a él. Pero la justicia a veces funciona. En el juicio, el preacuerdo de venta forzado y el informe del hospital fueron pruebas clave de coacción y maltrato psicológico. La jueza, una mujer seria, caló a Alejandro al instante. Sentencia: custodia para Isabel, pensión alimenticia basada en los ingresos reales de él, que Mendoza descubrió, no los que él declaraba a Hacienda, y una orden de alejamiento. 6 meses después de aquella noche, nació la pequeña Elena en un hospital público. No hubo flores de la abuela paterna, ni padre cortando el cordón. Solo yo, agarrando la mano de mi hija. «Lo hemos conseguido», susurró Isabel con su bebé en brazos. Ahí vi nacer a una madre guerrera. Alejandro ni apareció. Me contaron que andaba por Ibiza con una becaria de 22 años, su nueva víctima para curar su ego herido. Isabel volvió a la casa número 43 de Getafe con Elena. Juntas pintamos las paredes. Adiós al gris frío de Alejandro. Hola al amarillo cálido y al verde menta. La casa volvió a oler a café, a música y a vida. Un día, Isabel me dijo mirando la fuente del patio: «Mamá, yo pensaba que esta casa había roto mi matrimonio, pero ahora sé que solo fue el reactivo que sacó a la luz la verdad antes de tiempo. Gracias por darme la llave. No era la llave de una casa, era la llave de mi celda». 5 años han pasado. Hoy es el cumple de Elena. Corre por el jardín con sus amigos. En el banco se sientan Isabel y Javier, un maestro de escuela que lleva 2 años con ella. No es rico, no tiene un BMW, pero respeta a Isabel. Ama esta casa porque es parte de ella. Me llegan noticias de que Alejandro se casó con la becaria y se divorció a los 3 años. Esa chica fue más lista. Le sacó medio patrimonio. Ahora él vive solo en su ático frío, aguantando a una amargada doña Beatriz. Mujeres, grabaos esto a fuego. El amor es maravilloso, pero la independencia es lo que te permite disfrutarlo segura. Nunca entreguéis las llaves de vuestra vida a nadie. Construid vuestro propio techo, aunque sea pequeño, donde la tormenta se quede fuera. Si esta historia te ha tocado el corazón o te ha abierto los ojos, dale a like y suscríbete. Compartidlo con vuestra mejor amiga. Nos vemos en la próxima historia. Y siempre con la cabeza alta.